Gloria a Dios. Bien, cuando venía de camino, así en mi mente, vino un recuerdo de una de las ilustraciones que muchas veces se la he compartido a ustedes, y cuenta de la anécdota, la historia del rey y el águila que siempre quiso que volara en su jardín. ¿Se acuerdan de esa? Es importante. El rey toda la vida diseñó, hizo toda una habitación, y en el patio creó lo mejor para que aquella águila volara. Y cuenta la historia que después de haber hecho tanto, el águila no volaba. Luego le pidió a los mejores sabios del palacio que si alguien tenía la manera de saber cómo hacer volar el águila, después de haberla traído, de haber de cuidarla, de hacerle un hábitat, el águila estaba estacionada. Cada vez que abría la ventana de su cuarto y miraba hacia el jardín, se daba cuenta que el águila estaba allí estática sobre un árbol, y eso le llenaba de tristeza, le llenaba de dolor. Y comenzó a promulgar en el palacio cómo podía lograr alguien hacer que su águila volara. Y cuenta la historia que había un jardinero cerca después que pasaron los sabios, los inteligentes, ¿verdad? ¿Por cuántas manos tú has pasado? Entonces, después que pasaron los sabios, los inteligentes, ¿verdad? Los que prometen, los pagadores de promesa, y sí lo vamos a hacer, rey, y sí tú verás que va a ser excelente, ¿verdad? Y cuenta la historia que de ninguna manera el rey pudo lograrlo. Y un jardinero se presentó y le dijo: rey, he escuchado que usted quiere que el águila vuele. Y el rey le dijo: sí, eso es lo que pretendo, pero ya todos los que pueden hacerlo me han dejado sin esperanza. Y él le dijo: mañana su águila estará volando. Y cuenta la historia que así el jardinero le soltó la palabra de sencillo, ¿verdad? Y que a la mañana siguiente el rey, desesperado, abrió su ventanita y desesperado corrió al jardín para mirar, y cuando observa, el águila estaba volando. Lleno de toda alegría y de todo regocijo, dice que mandó a buscar al jardinero. Lo llenó de favores, le dio oro, le llenó de vestidos, pero al final le hizo la pregunta y le dijo: ¿cómo lograste lo que los sabios, los inteligentes de este palacio, los dotados, no pudieron? Y le dijo: fácil, rey, yo fui y le piqué el árbol donde ella estaba sentada. Así es lo que el Espíritu de Dios traía a mi mente. Importante en la mañana. ¿Qué era lo que el Espíritu traía a mi mente en esta mañana? Muchas veces nosotros nos hemos conformado tanto, y estamos tan conformaditos y estamos tan acostumbraditos, que muchas veces Dios comienza a quitarte ciertas comodidades. A veces Dios te comienza a inquietar, trae ciertas preocupaciones a tu vida, no te van a destruir, pero hay ciertas cosas que Dios comienza a quitarte, que han sido mucha seguridad en tu vida y te han proporcionado demasiada seguridad, y te has estancado en tu movimiento espiritual. Y el Señor comienza a decir a los ángeles: quitarle esto, quitarle aquello, y tú comienzas a darte cuenta que las cosas que te estaban dando como que una vida nueva, un confort nuevo, no te diste cuenta que te estaban estancando espiritualmente, y que habías dejado de crecer espiritualmente tú y tu familia en esa vida. Porque con ese mejor salario, con ese buen trabajo, con la buena vida, con todo lo que estaban llevando, y estamos bien, estamos cómodos, tenemos más que los demás. Y entonces Dios dijo: pero se están olvidando de mí. Entonces hay algunas cositas que no han sido malas, hija. Hay algunas cositas, hijo, que no es el diablo el que te la está quitando. Son partes del proceso en el que Dios te está diciendo: alza tus alas, comenzar a volar, comienza a buscar su presencia, comenzar a buscar su espíritu, porque toda inquietud que Dios está provocando en tu vida es el fin de que tú vuelvas otra vez a confiar que el futuro tuyo está en las manos del Señor. ¿Dice amén? Así que nada de lo que te está pasando te va a destruir, pero esa inquietud en la que estás atravesando, ese momento difícil por el que quizás tú sientes que estás atravesando, ahí está Dios, como Dios lo está permitiendo. Dios está contigo, el ángel de Jehová está a tu lado. Pero pastor, está pasando algo inadecuado para mi vida, pero Dios también está ahí en ese momento inadecuado, en esa adversidad, en ese momento. Dios también está ahí. Pero ¿por qué las dos cosas están pasando? Porque te descuidaste de la más importante, te descuidaste de buscar a Dios, nos descuidamos de confiar en Él, nos descuidamos de entregarle a Él nuestra vida, y sin darnos cuenta, poco a poco comenzamos a llamar las cosas materiales o las cosas relativas como nuestro futuro, como nuestra vida por delante, y algunas cosas que parecían seguras comienzan a ser inseguras para ti.
Algunos decían, ya tengo 4 o 5 contratos, ahora sí es verdad que voy a tener un gran fin de año. Y de momento estás enterado que 2 o 3 te llaman y dicen, ya no vamos a hacer el trabajo. Y te comienza a entristecer. Desde que te dijeron que ya tenías trabajo, pocas horas, poco estudio. Entonces te das cuenta que Dios dijo, esta gente al ver más la bendición, comienzan a depender menos de mí. Entonces hay cosas que te están pasando, que te están inquietando, pero Dios dice, pero yo estoy en esa adversidad. Yo estoy ahí contigo. No vayas a creer que el diablo va a destruirte. No, yo estoy ahí contigo y te estoy dando una clase en esta mañana. ¿Y qué clase tú me estás dando? Que yo no puedo ser sustituido en tu vida. Tú no me puedes sustituir ni por nada ni por nadie. ¿Le da un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Vamos a continuar en este día la enseñanza de la palabra de Dios acerca del tema libertad, responsabilidad. Es nuestro segundo encuentro. Para los que están en las redes, que nos están mirando, un gran saludo desde acá, desde la casa IGMA, Iglesia Internacional de la Mayor de las Antillas, para ustedes, y deseamos que la bendición de Dios les alcance y les haga prosperar. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, en la sección pasada comenzamos un tema, que si usted trajo apunte para anotarlo puede hacer, tiene la posibilidad, si no pida la grabación, y usted tiene memoria, usted puede traer los jueves y viernes, son días que nuestra oficina de audiovisuales está lista para grabar memorias y que el mensaje que hoy se predica se edita entre lunes, martes y miércoles, y usted puede llevar a casa a sus amigos, al político, al gobernador, al ingeniero, al doctor, al educador, al deportista, al ama de casa, al técnico. Usted puede llevarle la palabra de Dios a través de una memoria. Usted puede llevarla. Quizá usted no tiene tiempo mucho, pero puede llevar la memoria, y la memoria, la palabra hará su trabajo. Bendito sea el Señor. Así que jueves y viernes planifíquese y puede venir, llamar por teléfono a la oficina 78644920. Llame, localícenos y allí tome la palabra de Dios y llévala en una memoria, vuélvela a escuchar y será siempre de bendición a tu vida. El tema que continuamos hoy es la libertad, responsabilidad. Dios nos concedió una libertad. Y la libertad que Dios nos ha concedido, nos las ha concedido sobre la base de la responsabilidad. Quiero que anotes, la libertad es mi responsabilidad. Quiero que anotes eso es importante. Somos libres de hacer aquello lo cual deseamos, pero quiero decirte que todo lo que tú y yo vayamos a decidir es nuestra responsabilidad. No puedes culpar a segunda y a terceras personas causantes de lo que tú y yo estamos decidiendo. Así no es en el mundo espiritual. Yo soy responsable de lo que yo digo. Yo soy responsable de lo que yo hago. Nadie me obliga a hacerlo. Yo lo elijo para bien o para bien. El único responsable soy yo. La culpabilidad no es más que la irresponsabilidad. La gente que culpa a otro no se hace responsable de sus propios hechos. Por eso la responsabilidad no es más que aquello que contribuye al hecho. Es decir, yo tengo una obligación moral como hijo o como hija o como esposa o como esposo en la familia. Y esa obligación que yo he contraído en el núcleo de una familia, para que esa obligación se lleve a cabo, se requiere que la persona, el individuo, sea hijo, sea mujer, hombre, esposa o esposo. Para que se cumpla debe haber responsabilidad. La responsabilidad es lo que contribuye a que un individuo pueda cumplir con sus obligaciones. Entonces, usted y yo tenemos obligaciones en diferentes ámbitos de la vida, como hijos, como padres, como esposo, como esposa, ¿verdad? Como obrero, como trabajador, tenemos diferentes obligaciones. En la manera en la que estamos contribuyendo a que se cumplan estas obligaciones tiene que ver con el nivel de responsabilidad nuestra. Y cómo una persona va adquiriendo responsabilidad. Y como un individuo va adquiriendo responsabilidad. Bueno, la responsabilidad es una virtud del carácter que permite la independencia. Así que lo puede anotar si quiere. La responsabilidad es una virtud del carácter que permite la independencia. Es decir, hablo de la independencia no como rebeldía, porque hay independencias por rebelión. Es decir, hay hijos que se independizan de sus padres, de sus casas. Hay personas que se independizan por rebeldía, es decir, rebelión, porque lo quiero hacer, porque no quiero soportar más los cacharros acá, porque no me siento cómodo acá y me quiero independizar para quitarme este problema de arriba. Eso no es independencia por responsabilidad.
Eso es independencia por rebeldía. Así que hay que tener cuidado porque hay independencias. Hay gente que quiere ser independiente, pero es para vivir la vida que le da la gana. No es porque dicen no, porque yo quiero... No. Hay que tener cuidado y examinar siempre qué tipo de independencia es la que yo estoy practicando o quiero practicar. Fíjense que aunque ustedes piensan que no tiene que ver con la palabra, sí tiene que ver con la palabra, porque voy a la palabra ahora. Permítame la introducción, que son 5 minutos, para que usted pueda recibir el mensaje espiritual que hoy Dios va a poner en su vida, en su casa, en su matrimonio. Usted como madre, como hijo, hay un mensaje de Dios que quiere darle hoy antes que salga por esa puerta. Pero primero permítame aclararle algunos términos que la palabra de Dios demanda de nosotros. Dios creó al hombre sobre la base de la comunicación. ¿Sí? Dios crea al hombre sobre la base de la comunicación. Y eso lo vamos a ver ahora. Y le dio al hombre la libertad de elegir. Pero al mismo tiempo, cuando le entrega esa libertad, el hombre tiene la responsabilidad de cómo usar esa libertad. Así que todos debemos tener en cuenta que la libertad que Dios nos ha concedido es nuestra responsabilidad cómo la vamos a usar. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por eso. Si usted como hombre puede elegir lo que quiere, vivir como quiera, formar el hogar que quiera, pero depende también de que si usted quiere que Dios lo bendiga o no. A lo mejor usted quiere ser la bendición de Dios para una persona. Y usted le promete a una persona que si se casa con usted, usted la va a hacer feliz. Y es la primera persona en engañar a otra. Usted es un instrumento de engaño. ¿Por qué? Porque usted es un ser imperfecto. Y usted no va a poder cubrir humanamente todos los detalles de una persona. Entonces, cuando usted le dice a una persona que cuando se case con usted, usted le hará feliz, usted lo engañó. Habrán momentos que te vas a alterar. Hay momentos que si tienes menopausia te vas a descontrolar. Hay momentos que si tienes andropausia, no sé qué cosa. Hay momentos que tu cuerpo va a cambiar. Hay momentos que la paciencia te faltó. Y el día que la ofenda o que le hagas quedar mal, entonces va a pensar ese día que ¿qué pasó con lo que me dijiste? Que siempre me haría feliz. Mira al que está a tu lado y dile, me propongo que Dios te bendiga. Eso es lo que me propongo. ¿Qué me propongo? Que Dios te bendiga. A través de mi vida, que Dios te bendiga. Porque yo no soy tu bendición. Que Dios te bendiga. Amén. Sí, así que si estabas engañando a alguien, retírate. Para que no seas un engañador. Usted no es el futuro de nadie. Usted es un medio que Dios va a usar. Las cosas relativas son necesarias, pero no son determinantes. Las cosas relativas son necesarias, pero no determinarán. Porque aun si estuvieres solo, con todo y eso, Jehová te recogerá. Es necesario muchas cosas, pero cuidado, no son absolutas. Absoluto es Dios. Responsabilidad es una virtud del carácter. ¿Para qué sirve la responsabilidad, señorita? La responsabilidad sirve para ser independiente en la vida. ¿Qué significa independiente? Un hijo capaz por sus propios medios de hacer las tareas que tú le asignas sin la necesidad de su mamá y su papá. Eso es un hijo maduro, que está madurando. Se levanta y es capaz de buscar el pan, ayudar, colaborar en la casa, limpiar la casa, ayudar con la comida, ayudar con el fregado, ayudar con el lavadero en la casa, ayudar con los deberes al padre, a la madre. Y él colabora porque es una persona como responsable. Y la responsabilidad es una virtud del carácter que se manifiesta como madurez en la persona. Es una señal de que la persona se está preparando. Está llegando la edad de que de un día poder ¿qué cosa hacer cosas? Totalmente independiente. ¿Y dónde lo está demostrando? En la participación de sus obligaciones como hijo en ese hogar. ¿Quieres saber con qué te vas a casar? Pregúntale a su mamá. ¿Quieres saber con quién te vas a casar? Ve y pregúntale a su papá. Una cosa es la cara de ángel y otra cosa es el corazón de diablo. Tenés que conocer a la persona desde el hogar.
Sabrá una mujer cómo el hombre te va a tratar como trata a su madre. Sabrás cómo una mujer te va a amar como ama a su mamá y a su papá. Porque un padre y una madre es imperfecta. Tienen deseos que no te gustan. Tienen caprichos que no te dan gozo. Pero si aprendes a amarles a pesar de sus defectos y sus virtudes, tú también estás preparado para amar a aquella persona que vendrá con defectos y virtudes. Si rechazas a tu madre, rechazas a tu esposo y a tu esposa. Si odias a tu madre, odiarás a la mujer y al hombre con el que te cases. La responsabilidad comienza desde el hogar, comienza desde pequeño. Y a través del ejercicio de diferentes disciplinas se va adquiriendo. La responsabilidad es algo que tú adquieres por medio de el diario vivir y a través de las disciplinas. Por eso los hijos, tenés líderes pero no tienen modelo. Los jóvenes crecen pero no tienen modelo. Tienen una persona que le da comida y techo, pero no tiene a veces un entrenador que le enseña cómo crecer como un hombre responsable. A veces tienen 20 años, pasan de verde a podrido y nunca fueron responsables. Se casaron con una mujer y jamás le hicieron un lavadero. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer con quién nos estamos casando. Esta introducción parece que no tiene nada que ver, pero tiene que ver mucho porque lo que viene por delante es tan profundo que necesito preparar siempre tu mente para que sepa de qué estamos trabajando. La palabra de Dios, repítalo, es la condición que Dios ha puesto para relacionarse con nosotros. La palabra de Dios es una condición. ¿Y qué cosa es una condición? Escribe. Una condición es lo que da lugar o trae a existencia a algo que es pero que no existe todavía en tu vida. Escríbelo. ¿Qué es una condición? Una condición es lo que va a dar lugar a algo que es pero que no existe en tu vida. Por ejemplo, una persona embarazada está en condiciones para dar a luz, pero todavía no llega el tiempo. Pero ya tiene un bebé. Está embarazada. ¿Qué es un embarazo? Una condición. Pero espera el tiempo del alumbramiento. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una condición que a su tiempo generará en tu vida vida eterna, nueva vida y transformación. Por tanto, la responsabilidad es nuestra. La palabra es una condición que Dios ha puesto para nosotros. Cuando Dios creó al hombre, lo creó sobre la base de la relación. ¿Lo pusiste? Entonces, la relación es la responsabilidad que el hombre tiene ante Dios. Porque es la libertad de buscarlo o no buscarlo. Si quiere buscamos a Dios y si quiere no buscamos a Dios. Entonces vamos a escuchar la palabra por un momento en Génesis 1, 26, 27 y veamos por un momento estas cosas importantes que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ya estamos a tonos acerca de esto. En la sección pasada, Génesis capítulo 1, versículo 26, 27. Y de esta manera terminamos recapitulando lo que veníamos haciendo en la sección pasada. Leemos entonces para confirmar lo que estoy diciendo en el libro de Génesis capítulo 1. Y usted pueda ver el principio de esta creación. Dice la palabra en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahí se da cuenta usted que Dios creó al hombre. Y número uno, lo primero que Dios le da al hombre, si se da cuenta en el versículo 27, 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, dice, y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y ahí vemos que Dios crea al hombre sobre la base de una asignación. Dios le da una asignación al hombre, lo crea, y le dice, tú estarás sobre la tierra, tú ejercerás autoridad sobre esto y le está dando al hombre la vocación que tendrá. ¿Cuál será su asignación? Fíjense bien porque el hombre tiene una responsabilidad. Dios lo crea y desde que Dios lo está creando, lo está colocando sobre la base de la responsabilidad. Le está entregando recursos, le está entregando una asignación, pero esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. Lo que Dios te está entregando a la misma vez se vuelve tu responsabilidad y la mía. Dios no va a pedir cuenta por las cosas que nos ha entregado. Y en el versículo 28 comienza algo muy lindo. Y dice, y lo bendijo Dios.
¿Ve? Número uno, le crea una base de responsabilidad y le está diciendo: todo esto será tuyo, gobernará, ejercerás sobre esto, sobre aquello. Ya esa es tu responsabilidad. Y dice: y lo bendijo Dios. Y cuando dice: y lo bendijo Dios, y le dijo, usted subraya la palabra y le dijo. Entonces toda bendición va a estar conectada a la comunicación de Dios. Y lo bendijo Dios y le dijo. Los del fondo, ¿me están escuchando? Y lo bendijo Dios y le dijo. Es decir, que la bendición no se podía conocer si antes Dios no hablaba de qué manera lo bendeciría. Entonces la bendición depende de la comunicación. El hombre no sabría cuál es la bendición de Dios para su vida si primeramente Dios no se la comunica. Así que quiero que anotes el segundo punto importante, y es que no solamente Dios le dio una esfera de autoridad, Dios le da una responsabilidad al hombre por la cual te va a demandar qué te dio Dios, sobre qué Dios te puso, sobre qué familia, sobre qué lugar, quiénes son tus padres, quiénes son tus hijos, de qué Dios te va a pedir cuenta, quién es tu esposa, qué estás haciendo con tu vida. Hay una serie de cosas sobre las cuales Dios nos va a pedir cuenta, porque sobre ellas nos ha dado la libertad de cómo vivir. Pero esa vida preciosa, maravillosa, tenía una condición. ¿Y cuál era? Oír la palabra de Dios para saber cuál sería la bendición. No puedes saber cuál es la bendición de Dios si no estás conectado a la comunicación con Dios. Porque lo que te bendice no son los animales. Lo que te bendice no es el Edén. Lo que te bendice es lo que te voy a decir ahora. Lo que te bendice es la comunicación. Por eso el plan del diablo es romper la comunión de la iglesia con Dios. Ese es el plan del diablo, que tú busques cualquier tipo de cosa, pero que tú y yo estemos desconectados, estemos totalmente desconectados de la palabra de Dios. Ese es el plan del diablo, que sea un buen pastor, que esté dispuesto para el pueblo, que visite a la gente, que haga, pero que no me conecte a la palabra, que no tenga tiempo para la palabra de Dios, que seas un buen obrero, que diezme, que ofrende, pero que no tengas tiempo para la palabra de Dios, porque de la palabra depende la condición de tu bendición. Y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto está muy importante. Versículo 15, 16 y 17 del capítulo 2. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16, subráyalo. Y mandó, vuelve otra vez la comunicación, lo puso en un lugar. Lo puso, le dio un lugar, le dio un espacio, le da una oportunidad. Muchas veces la gente no está a gusto ni con lo que tiene. Le llama poco o si abundante, no está feliz. Porque el problema no es lo poco ni lo mucho, sino realmente si Dios, si eso poco o mucho que tú estás moviendo, que te estás manejando o en lo que estás viviendo, lo estás viviendo bajo la bendición de Dios. Por eso es muy triste saber cuando buscamos las bendiciones en las cosas materiales, en las cosas relativas. En la sección pasada le enseñé la diferencia entre el éxito y la bendición. Una persona exitosa depende de lo relativo, talento, esfuerzo siempre. Depende de la materia prima. Una vez que se acaba la materia prima, el éxito se fue, no puede vender más nada. Porque el éxito depende de lo relativo. Hoy vende y mañana no. Hoy canta y mañana tienes catarro y no puedes cantar y se exhibió el concierto. Entonces la persona exitosa es relativa. Hoy tiene y mañana puede que no tenga nada. Pero la persona bendecida es diferente. Tiene derecho legal dado por Dios para prosperar contra todo pronóstico. Porque las bendiciones no vienen del éxito, sino que vienen de arriba. Vienen de la comunicación. Vienen de lo que Dios te ha declarado. Viene de lo que Dios te ha prometido. Viene de lo que Dios te ha dado. ¿Me están entendiendo? Entonces la bendición está en un lugar mucho más alto, mucho más distante del éxito. El éxito depende totalmente de ti y de la materia prima y de tu talento. Pero la bendición depende de lo que Dios dijo.
El diablo dice, no prosperarás, te voy a destruir. Pero Dios dijo, por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. El diablo dice, ahora con esta situación te voy a llenar de desesperanza, de depresión y de desánimo. Y la palabra de Dios dice, aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temerá mal alguno, porque yo estaré contigo. De momento alguien dice, están preparando contra ti esto y esto para destruirte. Y el diablo dice, háganle saber que la van a dejar sola, que la van a traicionar, que se va a quedar sola. Y de repente Dios te dice, lo que conspiraren contra ti, lo harán sin mí. Y delante de ti caerán. Tenés que saber lo que estás esperando, el éxito o la bendición. Perseguir al éxito implica muchas veces perder el sentido de tu propia moralidad. No sabemos lo que la gente está dispuesta con tal de tener el éxito en su vida. Pero las bendiciones dependen de lo que Dios ha dicho. Y su palabra es inamovible, es eterna, es absoluta. Pasarán el cielo y la tierra, pero sus palabras se cumplirán siempre, siempre, siempre. ¿Cuántos dicen amén? Hoy tienes que definir quién es tu bendición. ¿Sobre qué estás edificando tu vida, iglesia? ¿Sobre el éxito o sobre la bendición? Recuerda, el éxito es el fundamento de las cosas que tienen rendimiento, pero son relativas. Hoy existen y mañana no. Esa empresa que hoy tú crees que estudió, mañana puede cerrar. Y la que hoy le diste la vida y apartaste de la iglesia y lo dejaste todo, mañana te puede botar si cometes un error. Es mejor siempre fundamentarse sobre la bendición. Exitoso será un aspecto de la vida, pero bendecido es mucho más. ¿Dicen amén? ¿Quién dice amo la bendición? ¿Quién dice? Gloria a Dios. Entonces, allí dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué podemos ver otra vez? Dios está, ¿qué cosa? Dios está comunicando con el hombre. Entonces, ¿sobre qué base vemos que hay una bendición? Sobre la responsabilidad tuya y mía nace a partir de oír la voz de Dios. Anótalo, mi vida. La responsabilidad nace a partir de que el hombre y la mujer escucha la voz de Dios. A partir de la comunicación, hija, tú sabes entonces cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Tienes la libertad aún de hacerlo o no, porque Él te dio la libertad. ¿Qué tipo de libertad me dio? La responsabilidad. Eres responsable de vivir o de no vivir este evangelio. Eres responsable de practicarlo o no practicarlo. Esa es tu responsabilidad. Dios te dio esa libertad. Tú vas a decidir cómo vas a vivir. Esa es tu libertad. Pero no te olvides que Dios nos pedirá cuenta por todo aquello que nos asignó en esta vida. Entonces, quiero darle un ejemplo maravilloso de lo que significa libertad, responsabilidad. Quiero sentirme seguro de que van por el camino correcto, porque hacia donde los llevo es un camino bastante profundo en la palabra de Dios. Y necesito saber que ustedes están empoderados en la palabra de Dios, porque lo que van a ver en la sección que viene próxima se llaman los beneficios de la meditación. Porque hoy vamos a ver la meditación en la palabra, ya que la palabra, a partir de la palabra de Dios, comienzas a conocer tu responsabilidad. Hoy vamos en un paréntesis a conocer qué cosa es la meditación en la palabra de Dios. Pero para eso les invito, ya vieron la responsabilidad. Ya vieron un hombre creado, pero que a partir de que Dios se comunica, ¿qué nace? Responsabilidad. En el capítulo 3 de Génesis, de su Biblia, usted puede leer cómo el diablo aparece para romper la comunicación. Y allí en el capítulo 3 de Génesis, usted puede estudiar ¿cuál fue el plan del diablo? El plan del diablo fue romper la comunicación. Porque ahí tenía que estar la responsabilidad de Dios. Y la serpiente vino y le preguntó a Eva, ¿qué dijo Dios? Y Eva dijo, Dios dijo, en otras palabras, Eva le comunica al diablo que entre ellos y Dios había una responsabilidad basada en la comunicación de Dios. Y el diablo le dijo, sabe Dios que lo que te dijo no es cierto. ¿Qué hace el diablo? Distorsionarte la comunicación. Que la verdad de Dios, no es así como así. Tú no has visto la gente que comienza, tú no has visto el diablo poniéndote ejemplos y modelos negativos para poder proporcionarte la tentación. De momento te quieres casar
y has resistido la tentación y quieres hacerlo como manda la palabra, pero de momento el diablo te comienza a calentar los huesos y los órganos, y para tú poder hacerlo justificadamente te busca un modelo que lo hizo negativo y te dice fulano y fulana la hicieron y no le ha pasado. ¿Qué sabes tú si fulano y fulana irán al cielo? ¿Qué sabes tú? No, pero yo los veo cantar, yo los veo predicar. Pero todo lo que canta y predica, Jesucristo murió por todo, pero no a todos los va a salvar. Y Él dijo, y no todos los que digan Señor, Señor, entrarán en mi reino, sino los que hacen. Entonces, cuidado con el modelo que tú escoges para justificar las decisiones que vas a tomar. No escojas a nadie. Dios te dio la libertad. Lo que tú vas a hacer es el uso de tu libertad. Tú eres responsable de tu libertad. No metas a nadie en eso. Vamos a ver en el libro de Josué y terminamos. Libro de Josué, capítulo 1, un ejemplo clásico de cómo uso la libertad. Pero para hacer esto, necesito entonces conocer hoy el poder de la meditación. Porque la responsabilidad emerge a partir de su palabra. Entonces, así dice la Escritura, libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Todos ahí terminamos, por favor, encierra eso, anótalo. Vamos a ver en este momento el poder de la meditación en la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué tenemos que meditar en la palabra? Hija, porque la palabra es la condición que Dios puso para traer a tu vida lo que no es, que debe existir. Así que Dios creó al hombre y le dio una asignación, le dio tarea, le dio una misión y le dijo, y lo bendijo Dios y le dijo, a partir de que el hombre escucha la voz de Dios, contrae una bendición y una responsabilidad. Entonces, y lo bendijo Dios. Vamos a ver, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Esta es la palabra que Dios le está hablando a Josué. ¿Quién es Josué? El sucesor de Moisés. ¿Cuál será ahora la asignación de Josué? Es llevar al pueblo a la tierra prometida y repartir lo que Moisés no pudo. Entonces, antes que Josué asuma esa res, Dios le dice cómo es que debe hacerlo, para que Moisés no vaya a pensar que lo puede hacer como él quiere, porque todavía está en veremos que la tierra sea repartida. Por tanto, Dios le pone una condición. ¿Dónde está la condición? Entonces, la palabra de Dios va a traer la provisión de Dios a tu vida. Escríbelo. La palabra como condición trae la provisión de Dios para mi vida. Apúntalo. La palabra de Dios puesta como condición de Dios. Escribe, Wilfredo. La palabra de Dios puesta como condición de Dios atrae, ¿qué cosa? La provisión de Dios para mi vida. Tienen que anotar, es importante, porque solo se escribe aquello que vamos a meditar luego. Entonces, ¿qué cosa es la palabra de Dios, Edgar? Es aquella condición que Dios creó para traer algo a mi vida que no es todavía, pero que existe en el corazón de Dios. Es algo que Dios tiene preparado para ti, Nancy, pero todavía no se te ha manifestado. ¿Y cómo Nancy puede adquirir eso que está en el corazón de Dios, pero que todavía no existe en la vida de Nancy? Nancy necesita la palabra, la promesa de Dios para eso. Entonces Nancy va a atrapar esa palabra que se llama su promesa. Y por medio de la obediencia a esa palabra, no es su esfuerzo, sino que lo que Dios le prometió, Dios la va a bendecir con lo que Dios le prometió. No sé si me está entendiendo. El plan del diablo es que Nancy en el camino no llegue a depender de lo que Dios dijo, sino de lo que ella pueda hacer. El plan del diablo es que tú digas, no, Dios está conmigo por lo que tú dices que vas a hacer. No, por lo que tú dices que tú crees. Pero una cosa es lo que tú digas y lo que tú crees, y otra cosa es lo que Dios te llame a hacer. Hoy todo el mundo bautiza lo que va a hacer en el nombre de Dios. Y Dios va a estar conmigo aquí y Dios va a estar conmigo allá. Y todo el mundo pone propósito a lo que quiere y a lo que cree. Pero eso no es lo que Dios dice. Eso es lo que tú crees.
Y lo bendijo Dios. Y le dijo, a partir de que Dios diga, no a partir de lo que tú creas. Tu fe tiene que comenzar después de lo que Dios, no de lo que tú sientes o quieres. Eso no es fe, eso es deseo. La fe comienza después. Por eso la fe está conectada no a los deseos del corazón, sino a las promesas de Dios. Va a haber un rompimiento sobre tu vida. Si hay fe en tu vida, va a haber rompimiento. Estés hecho polvo, Dios te levanta. Porque cuando Dios habla, engendra fe. Por eso quiero que en la próxima lección no se la pierdan. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los beneficios de la meditación. Le vamos a partir la cara al diablo el próximo domingo en este lugar. Pero vamos a ver. Dios le dijo, meditarás de día y de noche. Vamos a ver. Meditarás de día y de noche en él. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí tenemos el ejemplo final para sellar en esta mañana la enseñanza de la meditación. ¿Qué es meditación? Para meditar se necesitan 2 pasos. Apúntalo. Para meditar se necesitan 2 pasos. Te estoy preparando antes que decidas. Porque va a ser tan grande lo que va a ocurrir en tu vida que tengo que preparar. Amén. El plan del diablo es que tú estés desconectado de la palabra. Oye, ¿por qué tanta lucha para orar? ¿Y por qué tanta lucha en mi vida para estudiar la palabra? ¿Por qué tanta lucha? No seas tonto. La palabra produce fe. Y la fe te conecta a las promesas de Dios. Si yo fuera el diablo, te permito hacer todo. Pero nunca te permitiré que tengas tiempo ¿para qué? Para meditar en la palabra. Porque la palabra tiene muchos beneficios, que lo vas a ver el próximo domingo. Ahora vamos a prepararte para cómo yo puedo meditar en la palabra, porque le dijo a Josué, meditarás en esta palabra de día, dice, para hacerla y guardarla. Dice, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál era la condición? Meditar en la palabra. Y número 2, guardarla. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué cosa será meditar? Quiero enseñarlos hoy. ¿Qué será meditación? Bien, la meditación no es más que la interiorización y memorización de la palabra de Dios. Escríbalo. Para meditar, usted necesita interiorizar y memorizar. Es un ejercicio que le voy a dar. Usted dice, bueno, ¿cómo yo puedo meditar? ¿Cómo se comienza? Porque Dios le dijo a Josué, si meditas de día y de noche y lo guardas para ponerla por obra, dice, entonces harás. Le dijo, harás. Con esto harás prosperar tu camino. Gloria a Dios. 2 más 2. 2 más 2. Esto no tiene otra cosa que simplemente saberlo, caballero. Sin embargo, tú dices, algo tan simple y tan difícil de practicar. Para interiorizar y memorizar, usted necesita desarrollar un ejercicio práctico que le doy de 5 preguntas. ¿Está anotando? ¿Cómo poder meditar en las Escrituras? ¿Cómo poder hacerlo? Bueno, yo le recomiendo 5 a la hora de interiorizar. Usted ejercite con una libreta, con un lápiz y la Biblia, y usted se va a hacer 5 preguntas importantes. Estas 5 preguntas le van a obligar a usted a comenzar a entrar en una relación con la palabra. Lo primero que va a preguntarse es, ¿qué dijo Dios? ¿O qué dice Dios? Lo segundo que usted se va a preguntar es, ¿por qué lo dijo Dios? ¿Por qué se dice? Lo tercero que usted se va a preguntar es, ¿cómo se puede hacer lo que Dios dice? Lo cuarto que se va a preguntar es, ¿cuándo Dios quiere que se haga lo que está diciendo? Y lo quinto que usted se pregunta es, ¿dónde quiere Dios que yo lo haga? Son 5 preguntas que se va a hacer para poder interiorizar y memorizar. Así que cuando usted esté meditando, Wilfredo, para usted poder meditar, usted necesita hacerse 5 preguntas acerca de lo que está leyendo. ¿Qué dijo Dios? ¿Por qué lo dice Dios? ¿Cómo puedo llevar a cabo lo que Dios está diciendo? ¿Cuándo Dios quiere que se haga? ¿Dónde Dios quiere que lo haga?
¿Mm? Si Dios te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, la pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Amarás a tu prójimo? No, tienes que interpretarlo. ¿Cómo? Tienes que interiorizar. Para eso se requiere que interpretes. ¿Qué significa cuando Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Está diciendo que debes desechar todos los motivos de infidelidad y ser fiel a Dios. Significa que cuando el prójimo te dé motivos para ser infiel, tú lo desechas para agradar a Dios y lo sigues amando. Entonces, cuando yo comienzo a memorizar, ¿qué es lo que me motiva a memorizar un verso? ¿Qué es lo que me motiva? El final. Una vez que usted estudia y usted interioriza el texto y el pasaje y usted logra la interpretación, lo que lo motiva a guardar, a memorizar el verso es el mensaje que encontró en él. Usted no trata de memorizar, por ejemplo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Memorizar el verso no tiene significado, es letra. Pero si usted interpreta Juan 3:16, usted va a encontrar un mensaje que Dios está enviándonos. Y cuando usted encuentra el mensaje que Dios le está enviando, tiene la motivación para memorizar eso, porque el mensaje de Dios lo toca, el mensaje de Dios lo transforma, el mensaje de Dios lo libera, el mensaje de Dios lo fortalece, el mensaje de Dios lo consuela. Alabado sea Dios. Yo le comparto rápido. Yo estaba en una escena, en un momento de la vida, en un periodo, en una de esas pruebas tan terribles que a veces nos toca vivir. Y yo estaba en un momento difícil. El hambre me estaba destruyendo, estaba acabando con todo, no tenía para más nada. La pastora estaba embarazada de mi primera hija allí y estaba embarazada, tenía horquetillas por donde quiera, no tenía un solo vestido morado. Morada era la vida, morado el vestido, morado era todo, y enamorado estábamos también. Pero recuerdo esos momentos que solamente era pan y café. Era cuando comenzó el periodo especial. Esperamos que en algún momento. Entonces, allí comenzó todo. Y en ese momento de historias de fe, comenzamos nosotros a confiar en el Señor. Y recuerdo que cuando pensé que no podía más, el Espíritu de Dios me llevó a la palabra y me llevó a recrearme en el Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Si usted lee ese pasaje, no dice nada, porque dice, los que confían en Jehová, tiene una metáfora, un símil ahí. Tiene una similitud, una metáfora. Tiene una alegoría. Porque usted no entiende nada, porque está diciendo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Usted lee así y no entiende nada. Pero cuando usted comienza a pedir al Espíritu Santo que le ayude a interpretar, que le ayude a interiorizar, usted se comienza a preguntar, ¿qué dijo Dios? ¿Por qué Dios está diciéndome que los que confían en Él son como el monte de Sión? ¿Cómo puede una persona llegar a ser como el monte de Sión? ¿Y cuándo es que uno tiene que ser como el monte de Sión? ¿Y dónde es que Dios espera que yo sea como el monte de Sión? Y orando al Señor para entender aquel símil, aquella metáfora, aquella alegoría, porque yo sentía que Dios me estaba hablando, había un mensaje escondido para mí, había algo que Dios me quería decir. Y de repente comencé a entender entonces que la metáfora era simplemente esto, que cuando se formaba un evento climático categoría 4 o 5 en alta mar y viene destruyéndolo todo, a todo, acabando con familia, con hogares, con todo, dice los montes. Allí el Espíritu comienza a decir, un monte no huye, un monte se queda de frente, enfrenta la tormenta, la debilita y le hace cambiar su trayectoria. Y en ese momento el mensaje comenzó a llegar a mi vida y me estaba diciendo, ahora es el momento que Dios espera que no te muevas, que enfrentes el hambre, que enfrente la escasez. ¿Dónde? Aquí, ahora. ¿Cómo? Confiando en mí. Y ¿sabe? ¿Quiere que te diga algo? Ese día memoricé el Salmo 125, no por lo que decía, sino por el mensaje que me dio el Espíritu a mi espíritu. Cada vez que tienes un pasaje en tus manos y el Espíritu Santo te transmite el mensaje de Dios a tu espíritu, automáticamente se memoriza con una alta motivación el pasaje. ¿Por qué? Porque toda bendición en tu vida está conectada a lo que Dios te dice. Ese mensaje es la respuesta de cómo salir de esa crisis. ¿Alguien me está entendiendo?
La iglesia del siglo XXI ha sustituido la palabra de Dios por la imposición de manos. Ha sustituido la palabra de Dios por los mantos. Ha sustituido la palabra de Dios por los carismas. Ha sustituido la palabra de Dios por muchas cosas. Le gusta escuchar muchos mensajes de internet y buscar los últimos predicadores que Dios está usando. Y eso es glorioso, eso es maravilloso. Pero tú no puedes sustituir la comunicación de Dios para tu vida. Porque hay un mensaje personal de Dios para ti. Hay un mensaje en las Escrituras para tu vida, para tu familia, para tu momento de debilidad, para tu momento de angustia. Y a Dios hay un mensaje. Dios mandó que su palabra se escribiera por gente específica, por libros específicos, en tipo de literaturas específicos, para que cada uno de nosotros pudiera llegar a tomar el mensaje de Dios para nuestras vidas. Pastor, ¿cómo puedo llegar a memorizar la palabra de Dios al meditar? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Meditarás en ella de día y de noche. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo? Encontrarás lo que el mensaje mío que mandé a escribir a Moisés, el mensaje, mi voluntad, la vas a encontrar por medio de la meditación. ¿Qué es meditar? No es leer y memorizar, es interiorizar, es llegar a interpretar el verso, el pasaje que estás leyendo. Para eso necesitas 5 preguntas básicas que te ayudan a hacer ese ejercicio para la meditación. Por eso te enseñé 5 palabras específicas que te van a ayudar a estudiar en casa. ¿Qué dijo Dios? ¿Por qué lo dijo Dios? ¿Cómo voy a hacer esto que Dios dice? ¿Cuándo es que Dios quiere que lo haga? ¿Dónde Dios quiere que lo haga? Entonces, si tú no puedes responder a esas preguntas, tú no puedes interpretar lo que se está diciendo. No puedes llegar a la conclusión de lo que Dios dijo. Vos no tienes el mensaje de lo que Dios dijo. Lees, pero no llegas al mensaje. Lees, pero no llegas. Tienes el celular no, a menos que seas una persona ávida y estés leyendo, copiando y desarrollando en una hojita aparte lo estudio y puedas usar estrategias para mantenerte conectado todo el día y lo uses y obligues a que responda para eso. Y tengas un libro de notas y vas escribiendo y vas estudiando, vas interiorizando y solo así le vas explotando durante todo el día. Meditarás en esta palabra de día. Entonces, ¿ya saben lo que es meditar? Hoy usted se va a preguntar, ¿yo soy esa persona que medita? ¿Yo soy ese creyente que está meditando en la palabra de Dios? ¿O soy el creyente que está buscando una oración? La bendición de Dios está conectada no a lo relativo, sino a lo que Él te dijo, a su palabra. Y cada palabra que atrapas en tu corazón tiene un mensaje de parte de Dios. Y aunque pase lo que esté pasando, lo que Dios te prometió se va a cumplir. ¿Sí me está entendiendo o no? Yo soy tu proveedor. ¿Él lo dijo o no lo dijo? Entonces, si ahora está en momento de crisis, no, sé como el monte de Sión. Sé fiel a Dios. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios le pondrá. Número 2. ¿Cuál es el segundo paso para meditar en las Escrituras? Una vez que usted memoriza el versículo, significa que necesita guardarlo con la intención de obedecerlo. Segundo paso, guardarlo con la intención de obedecerlo o ponerlo por obra. La meditación lleva 2 pasos. El primer paso es interiorizar y memorizar, significa interpretar. Para hacerlo se necesitan ejercicios, 5 preguntas básicas para llegar al mensaje de lo que Dios me está diciendo. Y número 2, señorita, ¿qué más necesito para meditar? Necesita guardarla con la intención de obedecer. Es decir, ponerlo por obra. La palabra dice, si no perdonas a tus hermanos sus ofensas, Dios no nos perdonará a nosotros. O sea, necesitas interiorizar que la voluntad de Dios es perdonar. ¿Pero qué significa perdonar para ti? Tienes que interpretarlo para que puedas tener la motivación de guardar el verso. ¿Qué significa perdonar? Por ejemplo, si ella le ofendió, ella tiene que perdonar. Significa la libro a ella del castigo que merece por haberme ofendido.
¿Cómo? Si ella decide perdonarla, el perdón implica liberarla a ella de la culpa y el castigo que merece por lo que te hizo. Ahora usted no puede guardar perdón si no interioriza. Porque usted puede decirle, listen to me people, usted puede decirle a ella, te perdono, pero por dentro de su corazón sigue sintiendo cosas mal contra ella. Porque el tipo de perdón que yo estoy guardando no es el mensaje que Dios me dio. Que el perdón que yo te estoy pidiendo que guarde es aquel que liberes a la persona de la culpa con la que te hizo. Libéralo. ¿Y para qué lo voy a liberar? Para que entonces yo te haga justicia. Porque cuando tú no perdonas, entonces Dios no te hace justicia. Le estoy dando sencillos ejemplos para que puedan entender qué significa guardar la palabra de Dios, con la intención de ponerla por obra. Si la palabra dice no codicies, la palabra de Dios debe estar sobre tus ojos y sobre tu mente. Cuando vos sales a la calle, cuando vos estás en el camino, eres tentado por el diablo para codiciar a una mujer. Es el momento donde tú tienes la libertad de la responsabilidad de cómo usar tu libertad. Los ojos son tuyos y tú miras a quien tú quieras. Pero si la palabra de Dios, si la comunicación de Dios ha sido meditada en tu corazón y ha sido guardada en tu corazón, significa que la palabra gobierna los ojos y gobierna la mente, y tú rindes tu voluntad a la palabra de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, ¿qué significa guardar la palabra? Significa no memorizarla, significa guardarla en el corazón con la intención de obedecerla. En otras palabras, que gobierne los ojos, que gobierne mis emociones. Pero estoy sintiendo que ardo, pero me someto a la palabra de Dios porque ella ha sido guardada. Guardar no es memorizar. Guardar implica la intención de obedecerla. Y terminamos por esta mañana. Hoy nos preguntamos, ¿estoy meditando en la palabra de Dios para hacer prosperar mi camino? ¿Soy el tipo de creyente que depende de la palabra de Dios? ¿Soy esa persona que estudia, busca el mensaje? Porque ¿dónde puso la bendición Dios? En la comunicación. ¿Dónde está la bendición de tu vida? En lo que Él dijo. ¿Cómo vos sabes que te vas a atrever a orar por sanidad por otro? Porque Él lo dijo. ¿Cómo que lo dijo? Pon las manos sobre los enfermos. Entonces, poner las manos sobre los enfermos no es más que, no es mío, sino mi obediencia a la palabra de Dios. Y el enfermo queda sano porque esa es la bendición. Está conectada a su palabra, no a mi mano. ¿Me entiende o no? A lo mejor tú dices, no voy a poner la mano porque no estoy preparado, porque tú crees que tú eres el que sana. Pero un día tú vas a poner la mano no porque tú sanas, porque reconoces que tú solo eres instrumento. Y el que sana fue el que lo dijo, no tú. Y tú no lo dijiste, lo dijo Él. Hay rompimiento en tu vida en esta mañana. Hay cosas que se rompen en tu vida en esta mañana. Yo declaro que hay cárceles de las que Dios saca tu alma en esta mañana. Hay lugares de oscuridad donde Dios te saca. Hay estaciones donde el diablo ha querido retenerte y no podrá hacerlo. Porque mientras tú esperabas de Juan o de Pedro y sufrías, hoy Dios te dice, yo soy tu provisión, yo soy tu bendición. La palabra de Dios es tu bendición. No importa cuánto trabajemos, qué buen obrero seas, qué buen padre seas, qué buen esposo seas. Esto no es una religión del buen padre o la buena madre. Esto simplemente es el reino de Dios. ¿Qué significa? Que en el reino de Dios la fuente de la bendición no es el éxito, sino su palabra. Estoy preparando tu iglesia porque el próximo domingo vamos a entrar. Estamos restaurando el fundamento de la palabra de Dios. Tenemos una iglesia que depende más de oración. Y el diablo en el capítulo 3 de Génesis, lo primero que vino a hacer fue a romper la comunicación de Dios con el hombre. ¿Qué dijo Dios? Esto y esto y esto. ¿Y qué dijo la serpiente? Te digo que no te pasará nada.
Cuando tienes otro pensamiento de que no te va a pasar, ese es el pensamiento de la serpiente. ¿Y sabes cómo el diablo te ayuda para que tú veas que no te va a pasar nada? Te trae a la memoria gente que lo ha hecho y no le ha pasado. Tenés que tener cuidado con las imaginaciones, tenés que tener cuidado con las figuras de liderazgo, tenés que tener cuidado con la gente que parece que le amas mucho. Por eso dijo Dios, ¿qué relación tiene? ¿Cómo es posible que tú tengas intimidad con personas que están llenas de oscuridad? ¿Cómo es posible que tus relaciones más íntimas sean con una persona que Dios nos gobierna? ¿En qué nivel está nuestro corazón? Entonces, en esta mañana y para todos los que nos están viendo, la pregunta que nos hacemos y resumimos: ¿soy yo ese hijo de Dios que está meditando en las Escrituras? Necesito tiempo para eso. ¿Qué tiempo le vas a dar a las Escrituras después de hoy? ¿Es el tiempo? Esa es tu responsabilidad. ¿Cómo? No. La iglesia no te está diciendo lee. ¿Tú tienes la libertad de leer o no? Es tu responsabilidad cómo vas a usar tu libertad. Pero tenés que saber algo. ¿Querés hacer prosperar tu camino o querés tener éxito? Si querés tener éxito, buscar lo relativo y ponerlo como Dios en tu vida. Tú eres libre para hacer eso. Mañana descubrirás que el éxito se va. La materia prima se acaba, cometes un error y te vas a la calle. Pero la bendición está en lo que Dios te ha dicho. Practíquelo dentro de la cárcel, dentro de una casa. Donde lo comiences a practicar, vas a comenzar a recibir la provisión de Dios en su palabra. El único trabajo del diablo en este momento es impedir que tú y yo tengamos tiempo para meditar en las Escrituras. Número 2, que no la guardes y la pongas, que justifiques lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, porque Dios lo entiende todo.